Ok, bueno, decirles que toda la presentación está basada en evidencia científica. Tenemos muchísimo respaldo de toda la información que vamos a dar. Con mucho gusto yo puedo proporcionarles todos los artículos, los libros que aquí vamos a presentar. No solamente son estos que aparecen en sus pantallas, tenemos otro tipo de bibliografía también que van a ir apareciendo en la misma presentación y que podemos llevarlo, ofrecérselos, pasárselos directamente a COA para que se los hagan llegar de una o de otra manera. Sabemos nosotros que el problema de la caries sigue siendo una enfermedad a nivel global, a nivel mundial, que todavía sigue con esa prevalencia que nosotros tenemos y que no hemos podido ni siquiera estabilizar un poco, sobre todo en países como México. Y sabemos que sigue siendo a nivel mundial el 48% de esos pequeñitos que nos están a nosotros llegando a nuestro consultorio. Y si nos vamos directamente a lo que es México, el 75% de esa población pediátrica tiene esa enfermedad de la caries y sabemos que no ha sido controlada, apenas la estamos entendiendo, le estamos dando otro enfoque, estamos tratando de hablar con los papás, de tener esas charlas para que ellos puedan hacer esa modificación de todo lo que es la caries y que lo puedan ellos estar modificando en casa, que eso es básico, es primordial y que nosotros tenemos que darles esa información. Muchas de las ocasiones, cuando se tienen esa presencia de la enfermedad de la caries, los papás no saben cómo controlarla, aunque sí, todos coinciden que es consumo de azúcar, etcétera, etcétera, y que no hacen un buen cepillado, no hay esa desorganización de biofilm. Por lo tanto, seguimos en esa labor. Hay algo muy importante dentro de esas 3 escalones que nosotros tenemos en nuestra pirámide de prevención. Tenemos que estar revisando todo lo que es esa plática que se llama plática motivacional, que no nos quita más que 15 minutos de estar insistiendo, qué tipo de cepillado, qué tipo de pasta, qué tipo de alimentación, hacer un diario de alimento para tratar de reducir todos estos factores y que podamos tener restauraciones duraderas y a largo plazo. Les cuento esto porque al final de cuentas el azúcar y el biofilm no solamente son factores directos que contribuyen para nosotros tener esas lesiones de caries en niños de muy temprana edad. Nos han llegado últimamente pacientes de año y medio, de 2 años que tienen lesiones de caries y muy graves que vienen con destrucción de corona clínica, que prácticamente nos quedamos con un resto radicular y que también eso a nosotros influye bastante el no poder hacer restauraciones de manera correcta porque influye muchísimo, muchísimo la adhesión. Entonces, bien, si nosotros nos vamos a este artículo de Feyer-Skop, él nos decía que no solamente la lesión de caries va a influir en esos 3 factores que tenemos, que es la dieta, el diente, el tiempo y el biofilm, sino que también hay factores alrededor de todo esto. Si el paciente tiene una saliva correcta, la saliva tiene una función primordial en todo lo que son lesiones de caries, en toda la enfermedad de la caries. Si realmente tiene un consumo elevado de azúcares, si nosotros tenemos también ese conocimiento de parte de los papás, que ya son factores personales. Y hay algo que nos ha pegado y nos ha afectado muchísimo, que son factores socioeconómicos. Dentro de lo que es conocimiento de salud dental, esto nos corresponde a nosotros estar en constante contacto con ellos para darles toda esta información. Pero también hay algo que debemos de tomar muy en cuenta, que es el factor actitud por parte de los papás. Porque aunque ya es trillado, muchísimos de nosotros nos hemos encontrado con esos padres que nos dicen, haz la extracción en lugar de sanar ese diente, porque al final de cuentas se le va a caer, comentado por los mismos papás. Y ya cuando
a ellos no les interesa si hay una pérdida ósea, si hay una pérdida dental considerable, si vamos a tener consecuencias futuras, no les interesa ese factor. Situación contraria a nosotros, que es algo muy importante porque nuestra labor está en hacer el cuidado de toda la salud bucodental, no solamente en dentición temporal, sino también cuidar la dentición permanente. Y hemos llegado a estos puntos, esos puntos donde los papás realmente no tienen ni la menor idea por qué está esto ahí, que es el biofilm. Y ese biofilm lo que provoca es que hay unas caídas de pH y ese biofilm, al final de cuentas, se alimenta de ese azúcar que se queda en adhesión con las caras vestibulares, en este caso, de los dientes y que hace que se ponga en un ambiente bastante ácido esa boca de nuestro paciente, esos dientes. Debido a eso, pues nosotros debemos de tomar en cuenta muchísimas otras cosas, como por ejemplo darles esa información, porque esto no lo ven los papás, pero también recuerden que los papás juegan el papel más importante en su 50% que corresponde hacerles, porque ellos son los que deben de auxiliar a esos pequeños a que tengan un cepillado correcto, la psicomotricidad, como bien sabemos todos, no es la adecuada en determinadas edades, por lo tanto debemos de realizar un cepillado apoyado por medio de los papis. Si bien sabemos también, no hacemos al 100% pues caso del consumo de azúcar en niños menores de 2 años. Y esto no lo han dicho, no solamente en diferentes consensos, no solamente en la Asociación Americana de Odontología Pediátrica, sino también por parte de la Organización Mundial de la Salud, también en las asociaciones latinoamericanas de odontología pediátrica, nos dicen, ¿sabes qué? Espera un momento, el consumo de azúcar a tempranas edades, sobre todo en niños menores de 2 años, no debe de existir ese consumo. Tenemos también que los papás no hacen caso de esta indicación. No todos los papás, ahorita estoy pintando así como de, híjole, los papis. No, no todos los papás. Sin embargo, la mayoría sabemos que el vivero nocturno ha sido una de las piedritas en el zapato, puesto que ponen fórmula y las fórmulas ya sabemos que tienen su alto contenido en azúcar. También muchas ocasiones no solamente se pone este líquido, sino se ponen otros líquidos que tienen azúcar agregada, como pueden ser los jugos embotellados, refrescos de cola, que esos sabemos que no se terminan ni se terminarán a la brevedad. Entonces, bueno, hay que dar toda esa información para que realmente tengamos pacientes sanos en un ambiente, que erupcionen esos dientes en un ambiente de salud como tal. Y que tanto es tantito de azúcar, porque los abuelos muchas veces no limitan ese consumo de azúcar a los nietos, y es que es una verdad. Los abuelos están para consentir y los padres para educar. Por lo menos ese es el dicho de muchos abuelos que se tienen como red de apoyo y no puedes hacer gran cosa, porque inclusive esto es de generación en generación y tal cual criaron a los hijos, crían a los nietos y se convierte esto en un repetir esos patrones del consumo de azúcar. Entonces, si nosotros nos vamos a qué tanto es tantito y vemos cuántos gramos al día tenemos que consumir tanto el adulto como el niño mayor de 3 años, es decir, entre 3 y 8 años de edad, a nosotros nos habla de 15 gramos y en un adulto de 25 gramos. Y vamos a poner de ejemplo una cucharadita cafetera, que esa nos dice que son 5 gramos. Y no quiero asustarlos, pero probablemente en el desayuno de la mañana, pues agotamos esos 25 gramos o esos 15 gramos que necesitaba tener ese consumo, ese paciente del consumo de azúcar al día. Entonces, ¿qué tanto es tantito? Siempre nos hacemos esa pregunta. Ahora, el consumo de bebidas que vienen embotelladas, como los jugos, la Coca-Cola, realmente sabemos que no tiene 15 gramos de azúcar, contiene más las galletitas de chispitas de chocolate, etcétera, etcétera.
y tenemos muchas recomendaciones acerca del consumo de azúcar. Y ese consumo de azúcar nos lo hace ver que realmente no debemos de estar haciendo el consumo de azúcar antes de 2 años. Es prácticamente algo que el niño se queda en su cerebro grabado, esa sensación del consumo de azúcar, todo lo que son dulces, chicles, chocolates. Aquí en México, específicamente en México, tenemos una costumbre que es desde tempranas edades comer dulces enchilados. Por lo tanto, es muy complicado que niños de menores de 2 años tengamos ese control de no azúcares. Entonces, pues bueno, como consecuencia tenemos y seguimos teniendo toda la presencia de lesiones lesiones cariosas. Debido a todo esto, presentamos día con día, con día, con día, y estas imágenes estoy completamente segura que nos quedamos cortitos, porque sé que a ustedes probablemente les lleguen en mayor grado de destrucción estos pacientes, que no tienes opciones a hacer restauración, que no tienes opciones a darles absolutamente nada, que simplemente lo que vas a tener y terminar rehaciendo va a ser la extracción. Los papás se suelen salir con la suya y dicen, pues extráelo, pues sí, pero ya son consecuencias que vienen. Ahora, si nosotros hablamos de todas las lesiones de caries que vemos aquí, vemos como de todo. Vemos desde lesiones activas, vemos desmineralizaciones, vemos lesiones inactivas, otras activas y así sucesivamente. Y si se fijan, lo que tenemos como factor común en todas estas, sobre todo en la del sector anterior, es que son lesiones que suelen estar en cervical. Y al momento de que están en cervical, sabemos que es una zona crítica para la adhesión de biofilm. En este caso, si nosotros no estamos revisando y teniendo el cuidado de hacer un cepillado correcto con una pasta dental correcta, que a los papás enseñemos ese cepillado, nunca lo van a ver. Y siempre vamos a tener zonas críticas, muy críticas, para que tengan esas lesiones de caries. Si nos vamos a sector posterior, sabemos que en oclusal y en interproximal son zonas también críticas, sobre todo en interproximal. Esas zonas que a veces no alcanzamos a sellar al 100% y terminamos teniendo recidiva de lesiones de caries porque no enseñamos a nuestro paciente a utilizar un cepillo, un hilo dental que puede alivianar esa zona del biofilm, de todo lo que son lesiones cariosas. Entonces, bien, ¿qué material nosotros debemos de elegir para realizar una restauración? Porque con todas las imágenes que presentamos en la anterior diapositiva, pues a nosotros nos tienen que poner a pensar qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, qué va a influir para que nuestro material tenga esa longevidad que nosotros queremos. Porque dice un doctor, la prevención es diaria, la restauración pues prácticamente no, y no va a ser tan longeva como nosotros quisiéramos. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos elegir nosotros para una restauración adecuada y longeva sobre todo? Bueno, les cuento. Aquí en el círculo azul está la amalgama. Y esa amalgama la sigo poniendo, a pesar de que es un material que ya a partir del 25 de diciembre de este año sale totalmente de todos los centros de salud, ya no se va a estar utilizando, aparte tenemos tratados internacionales donde ya el uso de amalgama ya no está, sin embargo, la sigo poniendo porque en muchos lugares de aquí de México, en muchos centros de salud, se sigue utilizando este material. Pero en las licenciaturas ya hay muchos pacientes que no utilizan, muchos alumnos que ya no saben utilizar la amalgama. Inclusive lo platicábamos. En la especialidad yo tengo muchos alumnos que no saben
poner una amalgama. Y es correcto, porque ya no se ponen amalgamas, ya no estamos con la amalgama, ya no estamos en la línea de amalgama, a pesar de que fue un material excelente, de longevidad bastante buena, con las filtraciones menores que se tuvo, pero tiene muchas más consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la sigo poniendo. Hasta el 25 de diciembre esto va a terminar. Ya los amalgamadores, ya no se llaman amalgamadores, ya se les puso el nombre de mezcladores. Entonces, bueno, tenemos otros materiales como resinas, ionómeros, coronas de acero cromo, que siguen siendo coronas que funcionan en boca del paciente y que siguen funcionando y se siguen haciendo. No es algo que esté descontinuado. Siguen siendo un material que dentro de los estudios se sigue teniendo esa comparación de coronas de acero cromo con y ponen el otro material. Es una comparación, porque siempre hemos tenido estas coronas y porque han tenido una funcionalidad adecuada. Aparte de que tenemos con coronas metálicas también procedimientos de mínima invasión, y eso es bastante importante. Y las coronas estéticas que tenemos, que suelen ser de este material de resina, que también necesitamos saber cómo colocarlas, porque el sector anterior, en la actualidad, nos pide muchísima estética. Eso es lo que los papás, cuando tú les preguntas qué es lo que quieren ellos, es estética. Sin embargo, para nosotros poder tratar con cualquiera de estos tipos de materiales, tenemos que tener un control de ese biofilm, porque si no tenemos ese control de biofilm, los materiales, por más duraderos que tengamos, se van a ver preciosos en un inicio, pero posteriormente vamos a tener esa recidiva, esa caries, esas lesiones de caries secundarias, que no queremos, porque nosotros queremos que sea algo longevo, duradero y que dure hasta una exfoliación de esos dientes temporales. En este artículo, lo que nos habla es sobre las restauraciones en dientes primarios, en dientes temporales, y las posibles fallas que se ha tenido. ¿Cuál es la falla mayor que tiene? Y aquí nos habla desde resinas, inclusive amalgamas, ionómeros, coronas, etcétera. Y nos habla de que el elevado número de esos fracasos que se tiene es las lesiones de caries secundarias, las lesiones de caries que no queremos nosotros tener y ver. Ese es el mayor número. Los materiales como tal salen bien librados, aunque hay otro porcentaje donde habla de que hubo fracturas de material, etcétera, etcétera, pero nos dicen las conclusiones, el mayor número de fracasos en las restauraciones que mencioné anteriormente ha sido por esas lesiones de caries. Por lo tanto, cualquier material que nosotros pongamos en boca debe de estar controlado por el sellado y por los papás que hagan ese 50% que les corresponde, porque nosotros estamos trabajando en nuestro 50%, pero si los papis no hacen ese mantenimiento constante, pues no vamos a tener resultados bastante efectivos. Entonces, ¿de qué depende el éxito del material que nosotros coloquemos? Ese éxito de material va a influir en varios puntos. La expectativa del paciente. ¿Qué quiere el papá? Porque el paciente, si tú le das a elegir al paciente y le dices, oye, le hablas de colores, le hablas de restauraciones que brillan, de Ironman, de tal, te va a decir el paciente que sí, porque es un niño y el niño se maneja mucho por esa sensación de la imaginación y de tener todo conforme a los personajes que están de moda o en auge en ese momento. Pero los papás, al final de cuentas, debemos de hacer esa pregunta constante. O sea, ¿qué expectativa tú tienes? ¿Realmente quieres algo? ¿Qué tipo de material? Yo te puedo ofrecer este material y este material. Y siempre se van a ir por algo estético. Y cuando pase esto, siempre recuerden controlar biofilm, porque si no, la expectativa del paciente puede llegar a ser bastante mala. Entonces, siempre hacer ese control. Y los materiales estéticos, les comentaba hace un rato, tienen bastante auge en la actualidad. Hay una cosa,
Creo que realmente el bullying, y todos lo sabemos, y es un tema que ha existido siempre, nada más se le ha puesto ahora el título en estos últimos años de bullying, han sido en los niños, y los niños siempre han tenido ese poder, ¿sabes? De decir, no quiero esto, tal, no te juntes con él, no hagas esto, córtala, tal, todo esto. Entonces, cuando tú hablas de materiales que son por ejemplo, una corona metálica en sector anterior, te van a decir que por supuesto que no. También si puedes llegar a hablar de otros materiales de mínima invasión, les cuesta mucho trabajo cambiar ese chip, a pesar de que pues es una situación que a veces es también más de los papás que dicen, no, yo no quiero que tenga negros los dientes, no quiero que tenga los dientes de Iron Man para nada. Entonces se van por un material que es estético. Y cuando nosotros vamos por un material estético y tenemos un paciente individualizado para este material estético, en este caso coronas de resina en sector anterior, que son prefabricadas, nosotros debemos de controlar ese riesgo de caries que tiene el paciente y debemos de controlar ese riesgo no en una cita, eso nos lleva un poquito de unas 2 citas para que el papá comprenda qué es lo que se tiene que hacer. Evidentemente sabemos que debe de haber ese cambio de chip y esas citas previas. Y si hay una urgencia, pues evidentemente nos vamos por urgencias como siempre lo hemos hecho. Y aquí hay algo importante, la habilidad del operador. Y esa habilidad del operador consiste en qué tanta habilidad tienes para el manejo de ese material, de estas coronas, del cementado, de la adhesión, si se requiere un aislamiento, si es absoluto, si es relativo o qué es lo que necesitamos. Y en cuestión de otros factores, ahí ya vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros al alcance, qué requerimos, si contamos con el equipo necesario, que yo sé que al día de hoy todos contamos con el equipo necesario, una lámpara en buenas condiciones que pueda ser una polimerización bastante efectiva, con una potencia bastante buena, y que también hay algo importante y que hay que saberlo. A los odontopediatras no nos gusta hacer adhesión y nosotros entre más pronto se hagan las cosas es mejor, pero la adhesión realmente nosotros siempre hemos puesto resinas y en la actualidad no es la excepción. El detalle cómo se hacía anteriormente y cómo se hace actualmente es que ahora ya tenemos ese conocimiento para nosotros poder estar colocando ese material resinoso con una adhesión adecuada en condiciones bastante efectivas. Y eso es lo padre de poder tener materiales con innovaciones bastante buenas, donde tenemos ya anatomías muy buenas, donde no sé si se acuerden, pues esto es cuestión generacional, pero si nos vamos un poquito atrás, las coronas metálicas anteriormente venían sin recortar y sin contornear, y era un show colocarlas porque tú tenías que hacer ese contorneo, tenías que darle anatomía tanto vestibular, palatina, como en lo que son las papilas, y era un show, y no solamente eso, muchos materiales. Ahora ya tenemos coronas que son de materiales estéticos, como pueden ser las coronas prefabricadas de resina, en donde ya vienen anatómicamente recortadas y que mejor que sean con algo láser. Y les voy a contar algo. Hay una diferencia entre lo que es odontología mínima intervención y odontología mínimamente invasiva. Y con respecto a la mínima intervención, nosotros sabemos que el objetivo de esta filosofía es que realmente tengamos nuestros órganos dentales libres de cualquier lesión de caries. Pero sabemos también que esta mínima intervención no se puede hacer en todos los pacientes. ¿Qué más quisiéramos que nuestros pacientes, todos nuestros pacientes que se presentaran a un porcentaje elevado del que se presentara a la consulta, nosotros los tuviéramos libres de lesiones de caries y que solamente fueran a hacer prevención, 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 junto con sus remineralizaciones, tanto de esmalte como dentina, en su momento? Pero sabemos que es muy complicado. Por lo tanto, pasamos a lo que es una odontología de mínima invasión. Y esto dice, bueno, ya tienes el problema, ya tienes las lesiones, ya tienes esto, ahora vamos a hacer esa odontología de mínima invasión en donde nos dice que el abordaje de cada una de estas lesiones debe de ser lo más que no las toques, que les hagas menos en cualquiera de
de los procedimientos que tú puedas hacer. Y les cuento rápidamente, por ejemplo, un caso. Y en este caso, pues es un HMI donde realmente yo en este principio, cuando empezábamos a hacer un diagnóstico de HMI certero, yo me fui con este de Catherine Bakes, donde es muy sencillo de hacer ese diagnóstico, y ahí Catherine Bakes me decía, si tú tienes tal grado de HMI, tu procedimiento puede ser este, y ahí mi procedimiento me decía que yo podía poner una resina fluida, podía poner sellador, podía poner prevención, etcétera, etcétera. Y yo me fui por un protector solamente en esa zona del HMI. Todavía tenía cúspides, etcétera, pero, me bastó poco tiempo. Y me bastó muy poco tiempo el gusto porque esto que era algo tan sencillo, entre comillas, terminó en esto, en una corona metálica, algo que pudimos hacer pues con algo que pude haber prevenido en su momento, no lo logré hacer porque no revisé esto, no estaba haciendo la mínima intervención, es decir, no tuve el control de biofilm, que es algo importantísimo, que no tuve esa plática probablemente y que me faltó indagar más, pero también sé que los papás probablemente no hicieron ese 50% que les correspondía a ellos. Entonces, bueno, ahora lo único que les puedo decir es que todo lo que coloquemos en boca lo individualicemos, lo sellemos y que hagamos esas pláticas motivacionales de los papás para poder tener resultados buenos. Sabemos dentro de las mínimas invasiones que podemos tener procedimientos como pueden ser el fluoruro de amino de plata, al 38%, que ya lo conocemos todos y sabemos que también necesitamos a futuro, si es que así lo requiere el paciente, tener esas restauraciones de esos órganos dentales. No todos los papás te piden que hagas una restauración del fluoruro de amino de plata. Sin embargo, tratamos de hacer también mínimas invasiones en este tipo de procedimientos, ya que tienes el fluoruro de amino de plata y puedes poner algún tipo de resina e inclusive coronas con mínima invasión, con coronas prefabricadas y te quedan bastante efectivas con resinas opacas, y ahorita vamos a hablar de todo lo que son resinas de sector anterior. Tenemos la ya vieja conocida corona de acero cromo, que sabemos que la corona de acero cromo puedes ponerla de dos maneras. Una haciendo una mínima invasión, que es la técnica Hall, o con el tallado que se requiere dependiendo cuál sea el caso que tú tengas. ¿Sale? Entonces, pues podemos estar nosotros teniendo esa técnica Hall con ya todos los protocolos adecuados, que una técnica Hall comenzó hace muchos años con la doctora Hall precisamente, y que se ponen y consiste en colocar 2 separadores en interproximal y en mesial, se dejan unos días, como máximo te dice 5 días, para que nos genere ese espacio. Esto es un procedimiento como si fueran a poner bandas los ortodoncistas, o fueras a hacer ese espacio para una banda para cualquier tipo de mantenedor o para ortopedia, etcétera. Y lo que se hace es ese espacio en el cual nosotros nos va a dar oportunidad de colocar una corona metálica en la cual nosotros no necesitamos hacer ese desgaste. Las coronas metálicas vienen prefabricadas con un grosor bastante delgado, que son de 0.5 más o menos, y que ese 0.5 lo que nos hace es que solamente va a entrar directamente sin hacer ningún desgaste. Muchos se pueden preocupar por la oclusión, sin embargo, esa oclusión realmente no se modifica. Lo que te puede levantar es ese 0.5, y sabemos que la oclusión a nivel fisiológico, la erupción a nivel fisiológico la vas a tener en algunos días. Sin problema alguno puede llegar a ajustarse nuevamente.
De hecho, hay un artículo que nos platicaba la doctora Olegario, que actualmente es como la que lleva la batuta y nos presenta Técnica Hall como esta alternativa de mínima invasión y tiene mucha investigación en ello, y nos platicaba que en muchas ocasiones lo que se hace es hacer con esas mismas coronas en sector posterior un levantamiento de corona para nosotros poder elevar sector anterior. Cuando tenemos una mordida profunda, se hace un levantamiento con la técnica Hall, pero lamentablemente en el porcentaje mayor de los pacientes lo que se hace es que vuelve otra vez a tener esa mordida profunda. Entonces, bueno, esto es precisamente por eso, por lo que es la erupción pasiva. ¿Sale? Más o menos para que se den una idea. Nosotros en la técnica Hall hacemos ese espacio. Cuando tenemos esos espacios interproximales, después de haber quitado nuestras liguitas, probamos nuestra corona. A mí me ha funcionado que realmente esa corona puedas bajarla hasta lo que es por debajo de lo que es el ecuador. La técnica dice que tú tienes que presionar, pero solamente hasta que te haga clic. Porque si tú le dices a ese paciente que ocluya y que muerda, es muy probable que esa corona no la puedas desalojar. Ya no la vas a poder quitar tan fácilmente. Y ese es más, el sellado que nos da el cemento de ionómero de vidrio, no lo vas a tener, pero como entra tan ceñida esa corona, pues bueno, ahí va a estar durante el tiempo que sea necesario, porque a veces esas coronas se suelen quedar así. ¿Sale? Entonces, bueno, a mí lo que me ha funcionado es que si yo veo que esa corona, yo la pruebo y me baja a todo lo que es el ecuador, por debajo del ecuador, ligeramente, sin decirle al paciente que ocluya, yo no me preocupo por otra cosa más que por preparar mi cemento, colocar, hacer el clic y pedirle al paciente que ocluya. Al momento de que ocluya, pues quitamos todo lo que es excedentes, pasamos hilos en medio en interproximal y tenemos resultados bastante efectivos al respecto. ¿Sale? Tenemos varias coronas en el mercado y todas hay que individualizarlas. Todas hay que saber que no son iguales, todas hay que saber que tienen colores diferentes, formas diferentes, terminaciones diferentes, materiales que suelen ser diferentes. Hay coronas que son por medio de fresado, tenemos otras coronas que tienen un grosor mayor, tenemos coronas que son fresadas por medio láser, tenemos terminaciones casi todas anatómicas. Hay unas que tenemos que dejar ese pequeño escaloncito para nosotros poder hacer ese sellado. Hay otras que tenemos que dejar en filo de cuchillo y pues bueno, vamos a explicar un poquito toda esta situación, ¿no? Tenemos nosotros unas coronas actualmente que son estéticas, que se consideran full en cuestión estética, que son las Edelweiss, y lo que hacen es que vienen totalmente anatómicas y no suelen respetar todo lo que es la terminación en cuestión de cervical, en cuestión de incisal y también en cuestión de interproximal. Son coronas que son talladas con láser, es una resina y vienen talladas en láser. Es decir, tienen un proceso bastante efectivo y de innovación bastante buena, pero aquí hay un detalle. Les comentaba que a los odontopediatras no nos gusta mucho la adhesión y nosotros necesitamos saber esa adhesión, y si no sabemos adhesión y, por ejemplo, nosotros el bond, puedo asegurar que muchos lo que hacíamos es de colocar el bond y ni siquiera esperábamos a que tuviera esa evaporación de esos alcoholes, etcétera. No dejábamos que se evaporara y lo que hacíamos es polimerizar inmediatamente. Al momento de que polimerizamos, nosotros sin dar esa, poner aire y esa evaporación de ese bond se libere, nosotros lo que estamos haciendo es una gelatina prácticamente.
Y si nosotros hacemos una adhesión adecuada, con un tallado adecuado, si estamos trabajando en esmalte, si estamos trabajando en dentina, y aparte estamos utilizando lámparas que tengan buena calidad, que sepamos que tienen una potencia bastante efectiva, pues estamos del otro lado, ¿sale? Pero aún así tenemos un poco de contras en cuestión de las coronas prefabricadas o de trabajar con resina. Uno es que no nos gusta la adhesión, la otra es que tenemos poca estructura dental, porque también lo comentábamos hace un rato, la poca estructura dental son los pacientes que nos llegan ya prácticamente en las últimas y ya prácticamente nos llegan con esa poca estructura dental donde muchas veces no tenemos dónde hacer esa adhesión y tenemos que recurrir a otro tipo de procedimientos. Influye mucho la cooperación del paciente. Y claro que sí que influye la cooperación del paciente. ¿Por qué razón? Porque el hacer adhesión y hacer algo estético en un paciente el cual no hay cooperación, que ya sabemos cuáles son esos pacientes, lo que no nos dan chance de hacer absolutamente nada en el consultorio, que ya están llorando, que ya están pataleando, etcétera. Yo creo que el consultorio no es el medio ideal para hacer un procedimiento, porque podemos tener muchos problemas. Y también saber que si no hay un procedimiento, no hiciste el procedimiento, cuando nosotros hacemos el procedimiento de terapia pulpar y nosotros hacemos algo estético, puede ser que toquemos la pulpa si no sabemos qué grosores son los que debemos de desgastar. Es por eso que hay que conocer bien la anatomía pulpar, saber que tenemos esos cuernitos pulpares que hay que librar, no hay que cortarlos de tajo y totalmente rectos porque podemos realizar y ocasionar todo lo que son irritaciones pulpares. Y tenemos fracasos en cuestión de que, ay, no hice terapia pulpar, coloqué mi restauración y ahora tengo ya algún tracto sinuoso. La pulpa se irritó y no solamente pudo haber sido por el tallado, puede ser que estemos muy cerca de pulpa y no hayamos respetado esos cuernitos pulpares, y si se fijan, estas coronas lo que tienen es que nos están respetando esos cuernitos pulpares, no son totalmente rectas. Entonces llevamos esa anatomía que se requiere al momento de estar haciendo esa preparación. Les platicaba y les comentaba, la cooperación del paciente influye totalmente. Tú debes de dar todo lo que esté a tu alrededor y en tu conocimiento para que ese paciente logre tener resultados buenos. Si es un paciente que no tiene buena cooperación, realmente es un paciente que en el consultorio no lo vamos a atender. Lo podemos atender por otros medios que, bueno, ya sabemos todos cómo se puede llegar a atender a esos pacientes con poca cooperación. Y comentarles lo siguiente, cuando yo tuve el primer contacto con Edelweiss, hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Y al momento de que yo toqué la corona y estuve revisando esa corona, me llamó la atención que estaban muy delgaditas. Inclusive la girabas y tiene una translucidez de lo delgadito que es. Me vas a decir, a la primer mordida se pueden llegar a fracturar. Y no, porque la compresión realmente del material que está hecho, que son resinas talladas con láser, tienen una fuerza a la compresión como de 500 megapascales, y si nos vamos a las resinas, más o menos, y hacemos una comparativa, hay resinas que tienen esa fuerza de compresión de 200 y tantas o 300 y tantas, entonces es una compresión bastante buena. Quiere decir que no son coronas que se te van a fracturar al momento que tengas contacto con la oclusión, porque aparte estas coronas tienen un 0.5 de grosor en sus dimensiones. Quiere decir que si las coronas metálicas tienen más o menos 0.5, estamos hablando de que es el mismo grosor de unas resinas de las Edelweiss, que son de resina. Y ese 0.5 nos va a ayudar para nosotros a hacer una mínima invasión
es decir, un mínimo tallado que se requiere al momento de estar colocando estas resinas. Son biocompatibles, son biofuncionales, tienen muy buena estética y son de fácil colocación. También quiero resaltar algo, son delgaditas. Si tú las colocas con alguna pigmentación o algún defecto del esmalte, evidentemente tu sustrato es lo que se va a traslucir en esa corona, es lo que le va a dar el color a esa corona. Quiere decir también que tú debes de saber qué es lo que quieres hacer. Si quieres solamente hacer la colocación de esa corona, ahorita les voy a hablar de cementos, vas a elegir ese color de resina con el cual tú vas a cementar. Pero si quieres tapar unas manchitas, por ejemplo, de fluoruro de amino de plata, recuerda que debes de tener colores para cementar que sean opacos, para que esa translucidez de ese sustrato no lo tengamos, no se refleje y no nos quede con esas pigmentaciones. Sin embargo, es una opción bastante buena y es alta estética. Les comentaba de la anatomía y aquí viene algo importante. Esa anatomía que nos está dando, y me va a regresar una porque aquí se ve de mejor manera. Si vemos en interproximal, tenemos y respeta totalmente la anatomía papilar, lo mismo que sucede con vestibular, con palatino y también con cervical. Por lo tanto, es una efectividad bastante buena y por eso la alta estética que tiene. ¿Cuándo van a estar indicadas estas coronas? Las Edelweiss van a estar indicadas cuando nosotros tengamos que hacer restauraciones tanto anteriores como posteriores, cuando tengamos defectos del esmalte, caries de infancia temprana, restauraciones después de tratamiento pulpar y también en cualquier restauración que pudieras tener futura con el fluoruro de amino de plata, si es que tu paciente así lo requiere. Y ahorita les estoy presentando sector anterior, pero también ya están en el mercado las de sector posterior. De hecho, en el estuche viene ahí sector posterior y también trae unas plantillas en las cuales te dice si es small, medium y large, viene en esas medidas y vienen otras que son XL. Pero para que se den una idea, en sector anterior vienen las coronas que miden de 9 a 11, de 9,5 a, no, de 7,5 a 11. Entonces, a 11 milímetros. Es decir, vienen todos los tamaños que nosotros utilizamos constantemente y también este caso vamos a presentarlo rápidamente para que sepan cómo se hace la aplicación de las coronas. Este es caso de sector posterior y aquí quiero hacer resalte de algo. Si ustedes se fijan en la imagen número 1, tiene un hilo retractor. Muchas ocasiones no es necesario colocar ese hilo retractor. Realmente tú lo puedes tener ese hilo retractor, lo puedes utilizar o no, no es relevante. Después hacemos todo nuestro grabado, hacemos todo nuestro proceso de adhesión y lo ideal es que cuando tú estés cementando estas coronas, lo que hagas es quitar los excedentes y posteriormente hacer una polimerización. Y aquí quiero hacer y abrir, ahí quedarme un poquito y hacerles hincapié en lo siguiente. Si nosotros utilizamos una lámpara, cualquier lámpara que tengamos en mano con esas características que nos van a ayudar a la polimerización, debe de estar en contacto íntimo con la restauración que estemos haciendo para que tengamos una polimerización adecuada. Porque si nosotros esa lámpara la levantamos, ya va a tener más milímetros que va a tener que estar polimerizando. Ventajas de estas coronas también es de que podemos quitar los excedentes con una fresa y podemos pulirlas, podemos manipularlas. Es decir, no solamente las tenemos, las colocamos, me quedó alta, no, no, no. Tú puedes hacer esa manipulación, puedes hacer ese redondeo. Tu excedente lo puedes eliminar y también puedes ajustar esas coronas a tu órgano dental, a tu paciente y vas a individualizar cada uno de esos procedimientos. También tenemos contraindicaciones. Evidentemente, estas contraindicaciones
Puede ser una movilidad patológica. Sabemos que cuando tenemos una patología no podemos nosotros tener o colocar algo. Primero hay que ver por qué esa movilidad patológica. El paciente que les comentaba, cooperador. Si es no cooperador, realmente tenemos que buscar alternativas para poder hacer la colocación de algo estético, tan estético. La reabsorción radicular fisiológica y la reabsorción radicular patológica. En estos casos no podemos colocar algún tipo de resina y ahí voy. Ok, y aquí les decía y les hablaba de resinas. Y realmente en diapositivas anteriores les mencionaba que si aislamiento absoluto, aislamiento relativo para poder colocar todo este tipo de resinas, que al final de cuentas son coronas prefabricadas de resinas que necesitan una adhesión. Y en el caso, por ejemplo, que vimos ahorita de Edelweiss, en donde se utilizó un aislamiento relativo, muchos van a decir, no, que cómo, y estamos súper casadísimos con el aislamiento absoluto, y realmente a nosotros, la doctora Olegario sacó este artículo donde se desprenden varias cosas. Entre ellas hizo la comparativa de hacer rollos de algodón y también hacerlo con aislamiento absoluto. Y nos dijo, ¿sabes qué? No hubo, en longevidad, no hubo ninguna diferencia significativa al respecto. Y mira que tenemos muchos aditamentos, muchos materiales, mucho equipo, el cual nos dice y nos habla de aislamientos relativos como si fueran absolutos. A título personal, trabajo mucho con restauración y cuando hablamos de coronas, de técnica Hall, sabemos que estamos expuestos con esa técnica Hall a que se nos pueda pues caer o resbalar por la humedad de los guantes esa coronita y podamos tener broncoaspiraciones, que también esa es una de las medidas que tenemos del aislamiento absoluto, que nos dice, oye, va a evitar cualquier situación de broncoaspiración. Tenemos muchos casos en los cuales suele suceder. Y tenemos también los rollitos de algodón que han sido de toda la vida. Hay otra cosa que llegó a mis manos. Y el día que llegó a mis manos fue un aislamiento relativo que realmente parece absoluto. Y el día que yo lo coloqué en mi eyector, definitivamente dije, no quiero que salga de mi consultorio. Y se van a dar cuenta el por qué. En el caso de este accesorio que todos deberíamos tener, que es un equipo, es un sistema que se llama Dry Shield, este equipo lo que hace es de que tenemos nosotros un abrebocas, no sé si se alcance a ver aquí, ahí está. Tenemos un abrebocas, tenemos un eyector y tenemos un retractor de lengua en el cual nosotros podemos estar trabajando de manera adecuada para colocar coronas estéticas, coronas metálicas, restauraciones, selladores, todo lo que ustedes me digan que podemos utilizar sin tener que hacer un aislamiento absoluto. Y también hay algo bien interesante en esto, y lo interesante es de que tenemos ese bloqueo de vías aéreas, el cual no corremos el riesgo de que se nos pudiera zafar nuestra corona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno. Ok, en el caso del sector anterior, en sector anterior quiero que vean este caso en donde nos lo muestra de hecho Edelweiss y nos lo muestra porque hicieron una rehabilitación y esa rehabilitación del sector anterior y prácticamente vean queda totalmente estético, tenemos una biocompatibilidad directamente con lo que se encía. Si alcanzan a ver, se tiene una pequeña translucidez en ese borde incisal y eso va a depender mucho del cementado que tú estés utilizando, del cemento que tú estés utilizando, del objetivo que quieras lograr con tu cemento, porque también se puede llegar a translucir. Entonces, quedó bastante estético. Esto es resultado de esa restauración donde vemos que hay una biocompatibilidad con el tejido. Tenemos
no tenemos alteraciones, no tenemos inflamaciones, no tenemos bolsas periodontales, no tenemos nada. Es una encía bastante sana en un paciente que tenía elevado índice de lesiones de caries. Y bueno, realmente, ¿con qué podemos nosotros hacer una cementación de las coronas Edelweiss? Lo que podemos hacer es utilizar ionómero de vidrio convencional. Podemos utilizar resinas fluidas, resinas compuestas y cementos duales. Y aquí viene también un punto. Son tan delgaditas estas coronas que ya hablamos del punto 5, la relevancia de ese punto 5 y el mínimo tallado que se tiene. Ahora, si se fijan, son cortas esas coronas. Y me vas a decir, oye, es que el tallado, ¿cómo lo hago? Se hace el tallado igual que cualquier otro tipo de corona. Y tú puedes dejar ese pequeño escaloncito o, en su defecto, hacer el tallado que estamos acostumbrados nosotros a hacer. Y va a haber un sellado marginal con cualquiera de estos cementos que tú utilices. Cualquiera de estos cementos es bastante efectivo. ¿De qué va a depender? Pues del grosor que nosotros queramos utilizar. Si tienes un ionómero de vidrio, no hay ningún problema, lo puedes utilizar el ionómero de vidrio. El único detalle que antes de hacer la cementación, la recomendación es que como estuviste probando esa corona, va a estar contaminada. Y puedes hacerlo con algún tipo de líquido de descontaminación o puedes hacerlo con un arenador también, o puedes hacerlo también con hipoclorito de sodio, lo colocas y después enjuagas y ya puedes hacer tu cementación como tal. No tenemos ningún inconveniente de la contaminación, o sea, ya tú la tienes que hacer. La resina compuesta, sabemos que tenemos resina compuesta que también pudiera llegar a ser ese... fungir como cementante y la resina fluida. Las resinas fluidas actualmente tenemos con rellenos bastante efectivos y con fuerzas bastante buenas y también esa resina fluida puede llegar a sellar ese perímetro en cervical sin problema. Ok, con respecto a la adhesión al esmalte, son solamente tips que les dejo aquí al momento de que estemos haciendo adhesión en esmalte. No es lo mismo hacer una adhesión en esmalte que una adhesión en dentina. Y va a ser variación aquí. Dependiendo lo que tú, el adhesivo que tú utilices, pues bueno, vas a seguir esos pasos que se recomiendan. Pero es importante que si vas a trabajar en esmalte hagas una desproteinización. Y aquí no tenemos ningún problema de aire. Puedes desecar el esmalte sin problema. No hay ningún problema, porque no estamos generando, no tenemos ese contacto con lo que es dentina, no tenemos con esos tubulillos que pueden llegar a quedar abiertos, etc. Se graba durante 20 segundos, que dependiendo cuál sistema se tenga, y al momento de que haces la colocación con del bond, lo que haces es tallar, 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 y después eliminar ese solvente. Al momento de que eliminas ese solvente, hay casas comerciales que te recomiendan eliminar el solvente por 5 segundos, por 3 segundos, y también visualmente esas pequeñas olitas que se hacen al momento de que tú estás eliminando ese solvente, al momento de que ya no se hacen esas olitas, quiere decir que ya se eliminó el solvente, ¿sale? Y después tenemos el tip de la adhesión en cuestión de dentina. Y con dentina es diferente, porque con dentina sabemos que la dentina es un medio húmedo, es un tejido húmedo, y que si nosotros desecamos vamos a tener consecuencias al momento de nuestra restauración. Y esa dentina debe de estar húmeda, no de seca, por lo tanto hay que hacer un tipo de secado total, de secado, no de secado, de secar totalmente diferente que con una jeringa triple o cualquier otro tipo de aditamentos. Muchos dicen que con filtros de café es bastante buena opción, que porque el algodón deja también esas fibritas que puede llegar a tener ahí. Y también el chiste de esto es frotar, 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 hacer un grabado selectivo y eliminar ese solvente del que hablábamos para no tener consecuencias, sobre todo de adhesión. Y bueno, cerramos
Nosotros aquí, en cuestión de tema, ahorita vamos a dejarlo a las preguntas, a todo lo que tengan. Yo quiero agradecer a Coa, a Alan, a todo el equipo por haberme dado la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Y todos los que me conocen saben que siempre les digo que realmente hay que estar en aprendizaje continuo, estar en actualización, pero también hay que desaprender todo esto para estar en constante cambio. Hay que estar abiertos al cambio, hay que estar preparados y hay que saber que todo evoluciona, que todo va cambiando, que ni siquiera nosotros somos los mismos de hace unos años y que en cuestiones de materiales dentales debemos de saber cómo funcionan. Y yo espero en un futuro no muy lejano poder estar compartiendo con ustedes algún tipo de mesa clínica para que vean cómo se colocan, que manipulen todo lo que es el material, porque al final de cuentas no solamente de la teoría, sino que también al momento de estar practicando podemos estar aprendiendo y desaprendiendo de diversas cosas. Así es que bueno, solamente agradecerles a toda la audiencia, así como lo acabas de mencionar, por la participación, Inteligencia Dental, a COA, a Alan, a todos por la invitación y a todos ustedes quedo abierto para cualquier duda que se tenga en contacto, me van a hacer favor de llegar esas preguntas. Y bueno, espero que haya sido de total agrado y que tengan un excelente día.